Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Y los voy a invitar, hermanos, que lo hagamos en el profeta Jeremías. Vamos a leer Jeremías capítulo 45. Gloria a Dios. Jeremías 45, versículo 1. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año 4 de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc, tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás, le dice el Señor a Jeremías: así ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Verso 5. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hermanos, este capítulo 45 de Jeremías es un mensaje que va dirigido, si usted se fijó ahí, que va dirigido a Baruc. Baruc, el escriba de Jeremías. Mire lo que dice el versículo primero que leímos. Dice: palabra de Jehová, palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribía el libro, estas palabras de boca de Jeremías. Hermano, este Baruc era un escriba, o sea, alguien que escribía las palabras que Jeremías hablaba. O sea, Baruc escribía las profecías que hablaba Jeremías. Ese era Baruc. Era un escriba. También en algún lugar, hermano, estos escribas se les llama amanuenses. Son personas que escribían. Este escriba, que era ayudante de Jeremías, hermano, los escribas eran expertos en la ley de Dios, eran copistas, conocían, hermano, cada letra que Dios hablaba, porque ellos las escribían en los libros, eran maestros. Hermano, en términos modernos podríamos decir que Baruc era como un secretario de Jeremías. Baruc, hermano, estaba acostumbrado a escribir lo que Dios le hablaba al profeta Jeremías. Cuando Dios le hablaba al profeta Jeremías, Dios en su soberanía, Él deseaba que la palabra quedara escrita. Y este Baruc se encargaba de escribir las profecías que Dios le daba a Jeremías, que son las que nosotros tenemos aquí. Pero en este caso, la profecía de este capítulo 45 está dirigida
no al pueblo, sino al escriba, al que estaba escribiendo ahí. Eso es lo interesante ahí, en esta porción, hermano. Que ya Dios, hermano, la profecía no baja para darla al pueblo, para darla a Judá o a Israel, sino que esta profecía es para el escriba, es para Baruc. O sea, estaba ahí Baruc escribiendo las profecías que Dios le daba a Jeremías, pero en eso Dios decide hablarle al escriba, al que escribía las profecías. Pero mire esto, hermano, óigalo, esto es interesante. Como le digo, en este caso la profecía era para el escriba, para Baruc, que era el secretario de Jeremías. Y le dice el Señor: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, Baruc. Oiga la palabra, a ti, Baruc, que estás ahí escribiendo, para ti va esta palabra. Dios, hermano, tenía una palabra para su siervo Baruc. Cualquiera diría, me imagino que este Baruc era un hombre muy bendecido por Dios, muy espiritual, y lo era. Un hombre de Dios, un hombre que, hermano, que era ayudante de Jeremías. Pero Dios, hermano, conoce el corazón de sus siervos. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, hermano. A pesar de que ese era un hombre de Dios, un hombre que estaba ahí escribiendo la palabra de Dios, un hombre que estaba escribiendo las profecías de Dios, ese hombre estaba en estas condiciones, estaba desanimado, estaba exhausto y estaba, hermano, triste. Así estaba este amanuense, este escriba llamado Baruc. Hermanos, como socio fiel de Jeremías, porque era su ayudante, este Baruc, hermano, tuvo que soportar muchas oposiciones, muchos abusos. Baruc, hermano, sufrió mucho por causa de su fidelidad a Dios. Hermano, el profeta Jeremías, si usted lee al profeta Jeremías, se va a dar cuenta, hermano, los sufrimientos de Jeremías, de cómo era despreciado, de cómo era humillado, de cómo era, hermano, maltratado por el pueblo de Dios. Lea a Jeremías. Este Baruc, hermano, había soportado oposición, había soportado abusos, había soportado, hermano, infidelidad, hermano, muchas cosas. Al igual que Jeremías, porque era su ayudante. Es impresionante, hermano, al ver la vida de Jeremías, que a pesar de ser un siervo de Dios, un hombre de Dios, un hombre, hermano, que la revelación de Dios venía a su vida, pero eso no significaba que él no iba a sufrir. Ese era Baruc. Baruc sufrió mucho, al igual que Jeremías, pero sufrió por su fidelidad a Dios. Hermano, qué bueno es sufrir cuando usted es fiel a Dios. Dice que eso no es fácil de entender, hermano. No es fácil de asimilar, porque usted dice, bueno, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Porque es cierto, a veces uno se pregunta, ¿y por qué si yo no me considero un mal hombre, una mala mujer? Me considero un buen cristiano. ¿Cuántos se consideran buenos cristianos aquí? Levante la manita. ¿Tienen miedo, hermano? ¿Verdad que sí? Pero por rato nos preguntamos, bueno, ¿y por qué a veces tengo que pasar esta situación, esta otra, esta prueba, esta dificultad? ¿Por qué si yo siento que me he portado mejor que el otro? He sido fiel a Dios, he respetado a la gente, he hecho aquí, he hecho allá, he sido bondadoso, dice usted. Baruc, hermano, al ser un hombre de Dios, Baruc, este escriba,
como le digo, había sufrido igual que Jeremías. Pero Baruch sentía, oiga esto, hermano, Baruch sentía que de alguna manera se podría culpar a Dios por causa de su dolor, porque dice, bueno, si yo soy un hombre de Dios, y entonces, pues, ¿dónde está Dios, pues? Si yo soy un hombre, una mujer de Dios, ¿a dónde está Dios para socorrerme? Dice alguien. Fíjese bien hasta dónde llega, hermano, el dolor, el sufrimiento, la angustia, quizás por la enfermedad, por lo que usted quiera, pero usted como hija e hijo de Dios muchas veces se pregunta, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué a mí? Miren lo de Baruch. Oiga cómo se expresa Baruch, a pesar de ser un hombre fiel a Dios. Dice el verso 3, mire lo que dice Baruch, el escriba de Jeremías. Mire lo que le dice el Señor. Dios está hablando ahí en el 3. Tú dijiste, le dice Dios a Baruch, ¡ay de mí ahora! Porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Oiga, eso es lo que está diciendo Baruch. Baruch dice, Jehová ha añadido, hermanos, mire, ha añadido tristeza a mi dolor, tras que ya estoy, alguien puede decirlo de esa manera, tras que ya estoy amolado, tras que ya estoy en estas situaciones, aún todavía Dios añade tristeza al gran dolor que yo ya tengo, que yo ya manejo. Esto es lo que está diciendo Baruch. Por eso le digo yo, hermano, que muchas veces, no importa, hermano, a dónde estemos, qué posición tengamos, hermano, va a llegar un momento que nos vamos a preguntar, ¿por qué? Si yo te sirvo, Señor, si yo hago esto, hago lo otro, yo oro, ayuno, busco la presencia de Dios, dice usted. Ese era Baruch. Pero el Señor, Baruch no había dicho estas palabras, hermano. Esa Dios se la está revelando porque es lo que él tenía adentro. Porque ahí dice, tú dijiste, pero ¿a quién se lo dijo? A nadie. Porque hay cosas, hermano, que nosotros no las decimos, hermano. Solo están allá adentro. La cosa es que Dios conoce tu corazón, hermano. ¿Cuántos creen eso, hermano? Hay veces yo siento, hermano, que como que no captáramos, hermano, que Dios conoce lo más profundo de nuestros corazones. Él sabe lo que pensamos. Él sabe lo que hablamos, lo que hacemos, todo lo sabe Dios. Pero a veces, hermano, como que creemos que Dios no lo sabe. Pero mire, por eso el Señor le dice, tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Esa es una queja contra Dios. Y luego sigue siempre en el 3, mire lo que dice Baruch. Fatigado estoy de gemir. Oiga, ¿qué significa eso, hermano? O sea, hermano, que Baruch, ayudante de Jeremías, el escriba, dice, yo ya no aguanto. Dice, fatigado, estoy cansado de gemir, de llorar. Eso es lo que está diciendo el hombre ahí. Señor, ya no aguanto, estoy cansado, fatigado. ¿Qué fatiga, hermano? Cuando usted ha llegado al extremo, ya he llorado mucho, Señor. Esas eran las palabras de Baruch. Y no he hallado descanso, dice Baruch. Un hombre de Dios, hermano.
Hermano, como le digo, la palabra de Dios ahí nos muestra, hermanos, que Dios no ignora el sufrimiento de sus siervos o de sus siervas. Dios lo conoce, Dios lo sabe, Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Dios está aquí ahorita. Entonces Él los conoce a todos nosotros, hermano. Entonces, hermano, Dios sabía lo que Baruch sentía y se lo dice el Señor ahí. Quizá nadie lo sabía, ahí estaba Baruch, solo, como le digo, como amanuense, como escriba, escribiendo las profecías de Jeremías. Pero había una palabra para él, de parte de Dios. Y por eso es que el Señor le habla a Baruch. Hermano, como hijos de Dios, debemos, hermano, recordar que cuando enfrentamos pruebas, tribulaciones, hermano, angustias, Dios las conoce. Y aunque usted en ese momento se sienta sola, se sienta solo y se sienta angustiado, y usted dice, yo siento que Dios no está conmigo, sinceramente. Pues alguien puede llegar a pensar, si en esta lucha solo yo estoy. En esta lucha yo solo veo que otros se ríen y quizás solo yo me estoy muriendo por dentro. Usted puede pensar eso, porque se siente solo, porque así se sentía Baruch. Se sentía angustiado, fatigado, estoy de gemir, solo Dios sabe cuánto he llorado, he clamado, me he levantado en madrugada, he llorado, ya no aguanto hasta la garganta, dice alguien. Así estaba Baruch, ahí le dice al Señor, en ese versículo 3, mire, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso, Dios. Y le echa la culpa a Dios, porque él dice, Jehová ha añadido tristeza a mi dolor, tras que yo ya estoy abatido, tras que yo ya no aguanto, tras que tengo la carga encima, aún todavía Jehová ha añadido dolor, angustia, mire, tristeza al dolor que yo ya tengo. O sea, Baruch estaba culpando a Dios. Dice que hay gente que culpa a Dios. Dice, yo nunca he culpado a Dios. De alguna manera culpamos a Dios, hermano. Porque cuando nosotros decimos, ¿y por qué? Entonces, y si es voluntad de Dios, estamos, hermano, en contra de lo que Dios dice. Mire, ahí dice lo que dice Baruch. Baruch estaba exhausto, ya no aguantaba. Probablemente, hermano, las dificultades, hermano, las luchas espirituales que tenía Baruch, porque siendo, como le digo, ayudante de Jeremías, y Jeremías era un hombre sufrido de Dios, lo meten, hermano, en un pozo lleno de estiércol por días, hermano. Ahí estuvo. Pero me sorprende, hermano, le digo que me sorprende el carácter de esos hombres, hermano. Porque yo no veo a Jeremías diciendo nada en contra de Dios. No veo a Jeremías Señor, si no decís que soy tu gran siervo de Dios, ¿y dónde estoy ahora? No. Esos hombres honraban a Dios, hermano. Es impresionante, hermano. Por eso es de que yo imagino que a estos hombres, hermano, no les va a caber la corona. Ni la van a querer, hermano. Para ellos su gran gozo es solamente estar en la presencia de Dios. Pero ahí estaba Baruch, hermano, triste, y Dios le habla. Como le digo, probablemente estaba ya cansado, angustiado de tanta lucha espiritual,
es normal que nos cansemos. Pero por eso, cuando venimos, es una oportunidad de derramar nuestra alma delante de Dios y agarrar fuerza. Es que a veces podemos venir, hermano, solo a calentar la silla, perdóneme, pero es la verdad. Podemos venir, hermano, solo a pasear nada más, cuando tenemos la oportunidad, hermano, de rendir nuestra cabeza allá en el suelo. Es la verdad. Pero a veces decimos, estoy todo aguado, pero es culpa de nosotros, no de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios me muestra, hermano. Porque a veces nos quejamos y aquí y allá, y nosotros somos los culpables de nuestra vida espiritual. Es la verdad. Baruc estaba culpando a Dios. Sentía que Dios no estaba con él. Sentía que Dios no lo había ayudado, no lo había protegido como él esperaba que Dios lo hiciera. Como le digo, ahí estaba escribiendo las profecías de Jeremías, pero ahí viene Dios y le habla a Jeremías. Ahorita tengo una palabra, pero para el que esté escribiendo ahí, a este. Por eso dice, vino palabra de Dios a Baruc. Como le digo, el versículo 3 es la queja de Baruc, pero el verso 4 es la respuesta de Dios a la queja de él. Mire cómo dice el verso 4. Mire cómo dice ahí. Así le dirás. Dios le habla a Jeremías, esta es la respuesta. Ha dicho Jehová, he aquí yo destruyo a los que edifiqué. Oiga esto, hermano, oigan. Tranquilo en la palabra, lea ahí como dice. Oiga lo que dice Dios. Ha dicho Jehová, he aquí yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Esta parte, este versículo 4, es lo que Dios quiere que Baruc entienda. Baruc estaba angustiado por lo que le estaba pasando, diciendo, Dios quizás no me quiere. Pero ya en el verso 4 Dios le aclara a Baruc lo que está por venir todavía contra Jerusalén y contra Judá. Hermano, lo peor es que dice también que viene algo mucho peor que se avecina sobre toda la tierra, le dice Dios, porque ahí dice el verso 4, mire, y a toda la tierra dice. Pero él dice ahí, yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté. Oye, entonces, hermano, Dios había decretado juicio sobre Jerusalén y sobre Judá, las tierras donde ahí estaba Jeremías y estaba Baruc. Dios ya había sentenciado que Jerusalén, mire, y Judá iban a ser exterminados por sus enemigos. Aparte de la angustia que ya tenía Baruc, encima por el sufrimiento que tenía, por las pruebas espirituales, por las luchas en la obra de Dios, por su fe. Él dice, todavía el Señor está diciendo que ahí viene el enemigo, que nos va a destruir. Y ahí el Señor está decretando, porque arriba dice, yo destruiré a los que edifiqué. O sea que Baruc entendía, hermano, que el juicio de Dios venía. Y él todavía dice, Dios, tras que ya no aguanto, tras que ya tengo esto encima y ahora todavía viene otra destrucción. Ese era el lamento de Baruc. Porque ahí le dice, sea
Había, hermano, Dios decretado juicio sobre Jerusalén y sobre Judá a causa de su rebelión y por haberse alejado de Dios. Hermano, nadie que se aleje de Dios, que se rebele contra Dios, no va a quedar impune. Tarde o temprano Dios hace juicio. Yo quisiera que Dios hiciera justicia conmigo. No pida eso, hermano. Si pide juicio, ni mejor ni diga eso, mejor pida misericordia. Porque si hablamos de la justicia de Dios, hermano, Dios, si nos paga conforme a su justicia, nos morimos todos ahorita aquí mismo. Pero mire, lo peor que ese juicio ya estaba cayendo, por eso estaba Baruch angustiado. Ya estaba cayendo sobre el pueblo del Señor. Entonces, por eso es que Baruch estaba, como le digo, experimentando gran angustia, gran dolor. Ya no aguanto de llorar, decía Baruch. Todo esto estaba pasando, pero estaba dentro del plan de Dios. Este es algo, hermano, que hay que prestarle atención. Baruch estaba reclamándole a Dios algo que estaba dentro del plan de Dios. Es que esto es lo difícil de comprender, hermano. Difícil de aceptar. Porque si era plan de Dios y Dios sabía el sufrimiento de Baruch y de Jeremías, aunque ellos clamaran y clamaran y clamaran, porque ahí dice que Baruch ya no aguantaba de gemir, pero Dios no iba a cambiar esa situación. Peor venía, porque ahí dice: he aquí yo destruyo a los que edifiqué. ¿A quién? A Israel, a Judá y a Jerusalén. Yo los bendecí, los edifiqué, pero ahora por su rebelión yo los voy a destruir. Dice Dios. Qué tremendo, hermano. Ese es Dios, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Ese es Dios, no es otro. Es Dios. Y mire, como le digo, hermano, estas palabras que Dios está diciendo ahí son duras. Pero lo que está sucediendo es que este es un plan de Dios. Y ese plan, hermano, está por encima de los deseos personales. Nosotros podemos tener un plan. ¿Cuántos tienen planes aquí, hermano? Nosotros podemos tener un plan, pero Dios tiene un plan. Y el plan de Dios está por encima del de nosotros. Oigan, el plan de Dios está por encima del de nosotros. Porque Baruch bien pudiera decir: Señor, si soy tu siervo, cambia la situación. No, es que este es el plan de Dios. No lo va a cambiar. Ese decreto de Dios estaba por encima del clamor y del deseo de Baruch, quien cuestionaba a Dios por el dolor y el sufrimiento que tenía. Aún en medio, hermano, de ese sufrimiento, le dice el Señor: yo estoy contigo. Oye, hermano, oiga. Aún en medio de lo que estemos pasando. ¿Cuántos son siervos de Dios aquí? Amén. Aún en medio de lo que estemos pasando, sea lo que sea, que no lo entendamos, que es muy duro, que es difícil, no lo entiendo, no importa. Pero si es plan de Dios, Dios ahí está contigo en esa angustia.
Si hay una cosa que yo no puedo concebir, hermano, es que a Dios se le salgan las cosas de control. No está en mi mente eso. No está. Dios va encaminando las cosas como a Él le parece mejor. Y que yo lo veo a cada rato en la Escritura, cuando leo y me meto en el pasaje, y que esto es sorprendente, digo yo. Porque aún en medio de ese dolor y ese sufrimiento, Dios estaba con Baruch, aunque no lo sentía, pero Dios ahí estaba con él. Porque Baruch reclamaba: ya no aguanto esta angustia. Yo solo estoy aquí, Señor, si ni siquiera tu presencia siento. Sí. Pero no, hermano. Dios no nos deja nunca. ¿Qué dice el Salmo? Contigo estaré yo en la angustia. No quiere decir que no vamos a pasar angustia, que no vamos a pasar pruebas, dificultades, pero yo estaré contigo ahí en la angustia. Ahí estoy contigo llorando. Mire, hermano, este pasaje, hermano, realmente nos debe de animar y confiar en la fidelidad de Dios, aunque parezca, hermano, que no vemos nada, lo vemos incierto. Yo no veo nada aquí. No importa. Lo importante es estar y de meternos en el plan de Dios. Porque fuera del plan de Dios estamos perdidos. Porque este juicio de que venía, hermano, porque Dios ya lo había decretado. Ya no había para dónde. Entonces, hermano, Dios conoce nuestra angustia, pero su propósito es mayor. Es mayor. Baruch, hermano, el escriba de Jeremías, era un siervo fiel, era un hombre de Dios. Puede ser, hermano, que muchos creyentes puedan sentirse igual que Baruch, igual, y preguntarse por qué las cosas no me salen como yo quiero. ¿Por qué mis planes, Dios, yo los hago y oro y no me salen como yo espero? Así estaba Baruch. No le salía. A veces sentía como que Dios lo había abandonado. Aquí estoy escribiendo. Mire qué tremendo, hermano. Aquí estoy escribiendo las profecías que Dios le da a Jeremías, pero yo siento que Dios a mí como que no me habla. Ahí le habló. Estoy cansado de llorar. Tanto dolor. Pero ese era sufrimiento, hermano, que tenían estos hombres de Dios. Mire el versículo 5. Aquí Dios le habla a Baruch, siempre hablando con él. Mire lo que Dios le dice a Baruch. Y tú buscas para ti riquezas. No las busques, le dice. Porque aquí yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Oiga, usted dejar de estar haciendo planes. Yo quizás si me voy para otro lado voy a estar mejor. No andes buscando grandezas, no estés buscando comodidad, porque ahorita no la va a ver. Eso es lo que le está diciendo. Porque Baruch desde aquí voy a estar mejor si voy a hacer otro trabajito por ahí. No busques, porque aquí yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero aquí va la promesa para él, que había sido un siervo fiel, que había sido un hombre de Dios, temeroso de Dios. Mire lo que le dice. Hay que entender esta parte porque en otra versión se entiende más, pero la Reina Valera es la que nosotros usamos aquí. Pero a ti
te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Fíjate que esta parte, hermano, yo decía, bueno, ¿cómo es esto? Pero mire, Dios le habla a Baruc porque era un hombre de Dios, era el ayudante de Jeremías, era el secretario. Hermano, a pesar de la destrucción que venía, porque era inevitable, Dios ya lo había decretado, iba a destruirse Judá y Jerusalén, destruida. Aquí estamos, hermano, en el año 605, la invasión de los babilonios. Pero mire, hermano, miren la promesa de Dios a Baruc. A pesar de la destrucción que venía, Dios le da una promesa a Baruc. Pero a ti, ahí está, pero a ti te daré tu vida por botín. Oiga, en todos los lugares a donde fueres. ¿Qué significa eso? Hermano, cuando los enemigos llegaban a destruir todo, mataban gente, niños y mujeres y todo. Pero se llevaban un botín como riqueza. O sea, el botín, ellos no dejaban el botín lo agarraban y se lo llevaban porque eran los tesoros que se habían robado de la guerra. Ese es el botín. Y Dios le está diciendo a Baruc, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Fíjate que si usted lo entendemos de esta manera, eso significa, hermanos, que la vida de este Baruc sería preservada como una recompensa, como una riqueza, su vida. A pesar de la gran destrucción, Dios dijo, yo te voy a guardar como que si están agarrando un pedazo de oro, esto no lo tocan. A Baruc, esa promesa. Hermano, la fidelidad a Dios tiene recompensa tarde o temprano, hermano. Aunque sea al final, Dios recompensará tu fidelidad a Dios, hermano. Hermano, porque Dios es fiel. Dios jamás se va a olvidar de lo bueno que tú hagas. Aplaudamos, hermano, de verdad, porque es para Dios, hermano, no es para el hombre. Hermano, esa es la realidad. Ahí le está diciendo, tu vida, daré tu vida por botín a todos los lugares a donde fueres. Tú vas a ser como un tesoro, te van a llevar, pero te van a poner... ¿Dónde pone usted un botín? Algo que tenga valor. No lo va a ir a tirar ahí al patio, no. Busca una mesita, aquí en esta mesa voy a poner esto. Esa es la promesa para Baruc. Un hombre fiel que aunque había llorado, había sufrido, había angustia en su vida, pero Dios ve tus lágrimas. Aunque el ejército enemigo, hermano, como vemos ahí, iba a destruir al pueblo de Judá y de Jerusalén, por causa de sus pecados, por causa de sus rebeliones, Dios le asegura que lo protegería a donde quiera que fuera, porque ahí dice, a donde quiera que fuera, dice el versículo, mire, a todos los lugares a donde fuera, él siempre iba a ser botín, siempre iba a ser un tesoro en las manos de Dios, hermano. ¿Cuántos se sienten valiosos para el Señor, hermano? Hermano, usted vale mucho para el Señor, hermano. Sí. Entonces, hermano, Dios le asegura que lo protegería a donde quiera que fuera. Dios está con nosotros. Qué bonito, hermano. Dios está con usted. Dios te guarda, te cuida, te ayuda. Aunque a veces no lo vemos, aunque a veces decimos, yo no creo que Dios está aquí. Dios ahí está. Mire. Y esto, hermano, nos muestra que los siervos fieles, aún en tiempos difíciles, Dios ahí está con ellos, cuidándolos. Mire. Aunque no entendamos los planes de Dios,
Lo importante es estar dentro de su voluntad. Cualquiera quisiéramos salirnos de la voluntad, hombre. Yo quisiera estar mejor. Cualquiera lo pensamos, hermano. Pero es que no es cuestión de nuestros deseos, es cuestión si Dios quiere. Si Dios quiere, las cosas se dan. Entonces, hermano, cuando nos sometemos, hermano, a los planes de Dios, honramos a Dios. Oiga, cuando nos sometemos a los planes de Dios, honramos a Dios, hermano. Bueno, Señor, yo esto no lo entiendo, pero en tu nombre, Señor, yo voy a someterme, voy a hacer las cosas que a ti te agradan, voy a comportarme fiel, voy a hacer lo que tú digas, voy a ser obediente para la gloria de tu nombre. Eso es rendirse a los planes de Dios. Porque eso es lo que hizo Baruch. Señor, yo no entendía esto, y hasta lamentándome y llorando a gritos, y hoy comprendo que tú eres bueno y has estado siempre cuidándome y me vas a sacar adelante. Mire qué bonito, hermano. Como le digo, Dios, hermano, es bueno. Aunque, hermano, someternos a la voluntad de Dios, a los planes de Dios, muchas veces, hermano, puede implicar, hermano, hacer de lado nuestros planes, nuestros propósitos, nuestros sueños, nuestros anhelos. Pero, hermano, Dios, hermano, nos dará su ayuda y su protección, porque es mejor estar dentro de los planes del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, no hay cosa mejor que someternos a la palabra de Dios. Dios lo va a honrar, hermano. Porque la Biblia dice, y ustedes lo han leído, Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Hermano, pongámonos al servicio y en las manos de Dios. Porque Dios está con nosotros. Cierren sus ojitos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Te damos gracias, Señor, porque nos permites este privilegio de poder estar, Señor, en este lugar, Dios. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Perdona, Dios, nuestros malos pensamientos. Señor, ten misericordia. Padre, ten misericordia de nosotros. Límpianos, Dios. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Danos un corazón sensible a tu palabra, Señor. Danos un corazón sensible. Que no haya en nosotros corazones duros, Señor. Como dice tu siervo David, duros y llenos de incredulidad. No, Señor, que pueda haber corazones sensibles en nosotros. Perdona nuestras faltas. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros malos pensamientos. Por favor, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. En estos últimos tiempos, ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a vivir en santidad, a apartarnos del pecado, a apartarnos de la maldad, a apartarnos de todo aquello que nos contamina, Señor. Quita de nosotros todo lo malo y danos un corazón agradable a ti, Señor. Por favor. Por favor,
Tú nunca nos has dejado, Señor. Siempre has estado con nosotros en los peores momentos. Te pedimos que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Por favor, ten misericordia. Tú conoces la angustia de cada uno. Conoces el dolor. Conoces, Señor, esas lágrimas de angustia, de dolor que tus siervas, que tus siervos han derramado, Señor. Ayúdanos. Ten misericordia, Señor. ¿Habrá alguien en este lugar que sabe que necesita ponerse a cuenta con Dios? ¿Habrá alguien que sabe que le ha fallado a Dios y que necesita decirle, Señor, aquí estoy, perdóname? Perdóname, Dios, tú conoces mi corazón, tú conoces mis pensamientos, conoces mis anhelos, tú lo conoces todo, Dios. ¿Habrá alguien que sabe que necesita pedirle perdón al Señor? Levante su mano. Si tú sabes que necesitas de Dios, este es tu momento de pedirle perdón al Señor. El Señor conoce todo lo que hay en nosotros. Levantemos nuestras manos y digámosle: gracias, Cristo.